gobierno de Buenos Aires en el año 1820, considerando la herencia de las posesiones españolas del antiguo virreinato del Río de la Plata. Este es un hecho histórico más entre los innumerables antecedentes que dan apoyo a los reclamos ante el mundo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Los derechos no existen, pero la realidad dura nos muestra otra cosa. Una parte de nuestra querida patria está ocupada por Inglaterra. La diplomacia argentina ha realizado a través del tiempo acciones muy importantes para lograr un acercamiento con los habitantes de Malvinas. Acuerdos establecidos entre gobiernos de la República Argentina y los gobiernos de la República Argentina e Inglaterra contribuyeron en forma positiva a solucionar problemas de los habitantes isleños. El gobierno argentino estableció un servicio de transporte aéreo regular entre nuestro territorio y las islas y tomó a su cargo de servicio la Fuerza Aérea Argentina, construyendo previamente pistas de aterrizaje allí en las Islas Malvinas. El primer vuelo regular entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino se realizó el 12 de enero del año 1972 y se continuó luego con 2 servicios aéreos al mes. A partir de entonces, los habitantes malvinenses comenzaron a estar en permanente contacto con el resto del mundo. Por el transporte aéreo se trasladaban pasajeros, se efectuaban evacuaciones sanitarias, cargas en general, correo y carga de medicamentos. Los habitantes de Malvinas tenían un convenio de atención en el hospital de IPF que había en ese entonces en Comodoro Rivadavia. El gobierno argentino había puesto al servicio de esta gente todos estos servicios, todas estas cosas que yo he enumerado hasta ahora. También la Fuerza Aérea fue ampliando y mejorando la pista de aterrizaje de Puerto Argentino desde un comienzo y así pudieron aterrizar aviones de pasajeros jet que tuvieron la frecuencia de un vuelo por semana, además de ampliar los vuelos con aviones de carga. Asistidos también por la Marina de nuestro país, se construyó en las islas una planta de gas de desagüe y de combustibles de yacimientos petrolíferos locales. Otro de los aportes que hizo el gobierno argentino para la gente que vivía allí fue enviar 2 maestras argentinas para que, estableciéndose allí, enseñaran en la escuela el idioma castellano. En 1982, cuando se produjo la guerra entre Inglaterra y Argentina, todos los acuerdos que se habían logrado de forma pacífica por la vía diplomática quedaron sin efecto. Pero lo más triste es la cantidad de vidas de los jóvenes soldados que truncaron sus vidas para siempre, enlutando a muchas familias que aún lloran su ausencia. Nada más.